Noticias de hoy, 09 de enero 2019, /vertical, Néstor Humberto Martínez está bajo chantaje en caso Odebrecht, asegura Petro. El senador difundió un video en el que asegura que la Fiscalía ha estado completamente ausente de las investigaciones de corrupción de la multinacional. Sin embargo, el chantaje al que se refiere el ex candidato presidencial no es uno que ponga en riesgo la vida del fiscal general, sino que está, según él, vinculado a su relación con el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo. Néstor Humberto Martínez está hoy bajo chantaje, pues si encarcela a los corruptos en los tramos o fases 1 y 3 de la Ruta del Sol, estos terminarían denunciando a Luis Carlos Sarmiento, su jefe. Es por eso que están poniéndolos en libertad. Petro hizo la afirmación en el video que Petro prometió difundiría para revelar lo que quedó pendiente en el debate de control político que se le hizo a Martínez porque aparentemente conocía los actos de corrupción de la multinacional antes de llegar a la fiscalía y liderar las investigaciones. Por ello, Petro recordó que bajo la fiscalía de Néstor Humberto Martínez se puso en libertad a Andrés Jaramillo, el expresidente de Conalvías investigado por el dinero público que se habría perdido en la construcción de la fase 3 de Transmilenio y que enfrenta su juicio fuera de prisión. El senador critica esa libertad porque Jaramillo es indicado por 9 delitos, entre ellos lavado de activos, y es el gran desfalcador de la Avenida 26 en Bogotá. Petro también señaló que la actual fiscalía no se opuso a la libertad de otras personas investigadas por corrupción como el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo. Petro también aseguró que Jaramillo no ha pagado las multas que le fueron impuestas por el excontralor Edgardo Maya, porque fue beneficiado por las maniobras de reestructuración societaria que impulsó Conalvías con el aval del exsuperintendente de sociedades Luis Guillermo Vélez, también fue un exfuncionario de Luis Carlos Sarmiento. El senador afirma que los beneficiarios del carrusel de la contratación en Bogotá son los mismos de los 3 tramos de la Ruta del Sol en el gobierno Uribe. Y no es una coincidencia, hay una funcionaria que aparece tanto en la estructuración a nombre del Banco Mundial en la Ruta del Sol y en la Avenida 26 con Samuel Moreno. Se trata de la señora Ana Teresa Palacios, que extrañamente no ha sido ni siquiera llamada a juicio y a interrogatorio por el fiscal Martínez, añadió Petro. Según el senador, las actividades delictivas de Sarmiento Angulo, Odebrecht, Impregilo, Conalvías y Odinsa no fueron encubiertas por el jefe del ente investigador y por el exsuperintendente Vélez. Petro dice que existe un cartel nacional de la contratación asociado al gobierno Uribe. El senador difundió el video que había prometido en los últimos días, en el que asegura que existen irregularidades en todas las fases de la Ruta del Sol. El también ex candidato presidencial recordó que él viene relacionando a Odebrecht con un cartel internacional de la contratación desde el 2010 y que la Fiscalía, e incluso el ex procurador Alejandro Ordóñez han engavetado las investigaciones. Petro aseguró que la Fiscalía solo investigó las irregularidades en los contratos de las obras en Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno, pero dejó en la impunidad total al cartel nacional de la contratación, entonces asociado al gobierno de Álvaro Uribe. Además,
asegura que Sabas Pretelt de la Vega, exministro de Uribe condenado por la IDIS política, recibió de unos empresarios italianos una denuncia de corrupción en la Ruta del Sol mientras estaba en la Embajada de Roma, pero nunca investigó. La denuncia del empresario italiano Carlos Toto en nuestra embajada en Roma, lo mismo que la mía en el Senado de la República alrededor de la corrupción Odebrecht-Aval y de la existencia de un cartel nacional de la contratación, fueron empapeladas por Sabas Pretel y por la Fiscalía. Sabas después admitió la existencia de la denuncia de los italianos en declaraciones ante el entonces procurador Alejandro Ordóñez, quien también procedió, muy diligentemente, a engavetarla. Petro señaló que eso significaría que todos los beneficiarios de las licitaciones de las fases 1, 2 y 3 de la Ruta del Sol se habrían adjudicado bajo la forma de un concierto delictivo, y habrían obtenido su ganancia a partir del delito. También afirmó que los sobornos al gobierno de Uribe llegaron a los $6,5 millones durante las 3 fases de la concesión. Además señaló al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo de participar en ese cartel, y a las empresas Conalvías, Odinsa e Impregilo de estar vinculadas a estos actos de corrupción. Gobierno dará protección a familia de Maritza Quirós, lideresa social asesinada. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que hay pistas sumamente claras para establecer lo sucedido con el crimen de la lideresa social en Santa Marta. El Gobierno Nacional anunció en la tarde de este martes que la Unidad Nacional de Protección, UNP, brindará seguridad a los 5 hijos y el nieto de la asesinada líder social Maritza Quirós, quien murió a manos de hombres armados en la Sierra Nevada de Santa Marta el pasado 5 de enero. La decisión se tomó luego de una reunión en esa ciudad entre el director de la UNP, Pablo Elías González, con la gobernadora de Magdalena, Rosa Cote Zúñiga, y demás autoridades del departamento. En una declaración, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló que en el Consejo de Ministros realizado este martes se analizaron los casos de homicidio de líderes sociales que hubo en el país, que suman 6 entre el 1 de enero y el 8 del mismo mes. Manifestamos nuestra solidaridad con las familias víctimas de esta situación y con los líderes en general, con el Comisionado de Paz y demás entidades. Continuaremos con nuestros plan de acción oportuna, PAO, desplazándonos a los territorios, como se viene haciendo desde diciembre con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Procuraduría y la Fuerza Pública, dijo Gutiérrez. Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, habló que los crímenes en contra de los líderes sociales habían ocurrido en zonas sumamente complejas. Este fin de semana ha habido un Consejo de Seguridad en Santa Marta y ya hay pistas sumamente claras para establecer qué fue lo que pasó y oportunamente se informará a la opinión pública, expresó Botero. En ese mismo escenario, Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, aseguró que desde el PAO se han encontrado soluciones a los problemas que se presentan con los atentados y crímenes en contra de líderes sociales. Hay que resaltar la labor institucional del PAO. Trajimos al fiscal, al defensor del pueblo, al procurador y el apoyo de las Naciones Unidas para la caracterización de estos líderes sociales, comentó el funcionario.
También añadió que la Fiscalía tiene 18 órdenes de captura en contra de miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, por el asesinato de 6 líderes sociales y 2 exmiembros de las FARC. Actualmente la declaración de renta y bienes tiene reservas para autoridades penales y tributarias. En el Congreso cursan 2 proyectos para liberar estos impedimentos y levantar dicha reserva a autoridades de control como Contraloría y Procuraduría,